Mi abuelo se llamaba don Eusebio. No era un hombre malo, pero tampoco era un santo. Como muchos hombres del campo, cargaba con sus propios vicios, y el principal de ellos era la bebida. Esto ocurrió a finales de los años 80, cuando él rondaba los 30 y tantos años, en una comunidad rural perdida entre cerros y parcelas, en el sur de Zacatecas, en un poblado pequeño llamado San Isidro del Llano. Era un lugar donde el silencio no era tranquilidad, sino advertencia. Don Eusebio trabajaba la tierra desde que amanecía. Marzo y abril eran meses pesados, había que preparar el terreno antes de que llegaran las lluvias. Arar, limpiar, marcar surcos. Trabajo duro, repetitivo, que dejaba el cuerpo molido y la garganta seca. Y ahí entraba el aguardiente. Mi abuela siempre decía que el problema no era que tomara, sino cómo tomaba. No era de copa social ni de fiesta. Era de beber solo, a escondidas, como si el trago fuera más importante que el descanso. Ese año, algo empezó a notarse. Primero fueron los pájaros. Cada noche, sin falta, cuervos, o algo muy parecido, se posaban en los árboles cercanos a la casa. No cantaban. No graznaban. Solo estaban ahí, mirando. Mi abuela decía que nunca los había visto en tanta cantidad, ni tan callados. Don Eusebio se burlaba. No más son pájaros, decía. Ustedes ven cosas donde no hay. Pero por las noches, cuando creía que nadie lo veía, cerraba bien las ventanas. Un día, avisó que no volvería al anochecer. Dijo que se quedaría a trabajar en la parcela para adelantar antes de las lluvias. Mi abuela no le creyó. Pensó que se iba a quedar tomando tirado bajo algún árbol. Y eso fue exactamente lo que pasó, al principio. Ese día trabajó hasta el mediodía. Comió bajo un mezquite grande, sacó la botella y empezó a beber. La tarde se le fue entre tragos y cansancio, hasta que el sol cayó y el campo quedó envuelto en sombras. Don Eusebio se quedó dormido ahí mismo. Fue entonces cuando empezaron los sueños. Él contaba que no soñaba como normalmente se sueña. No eran imágenes confusas. Eran escenas claras, demasiado claras. Veía figuras femeninas moviéndose alrededor de fuego. Escuchaba cantos que no eran canciones, sino algo más antiguo, más profundo, acompañado de golpes rítmicos que parecían tambores, aunque no veía ningún instrumento. Despertó sudando. El canto seguía. Ya no estaba soñando. Cuando abrió los ojos, ya era de noche cerrada. Don Eusebio tenía buena vista, como casi todos los hombres del campo, y no necesitaba mucha luz para orientarse. Entonces la vio. A lo lejos, fuera de su terreno, hacia la parte donde comenzaba el monte, había una luz intensa, como una llama alta que se movía, viva. Y de ahí venía el canto. Molesto, mareado y sin miedo todavía, se levantó maldiciendo. Pensó que alguien había prendido fuego, que era un incendio o alguna fogata mal hecha. Corrió hacia allá. Y mientras se acercaba, algo dentro de él empezó a gritarle que no siguiera. Pero no hizo caso. La llama no era una fogata común. Era demasiado alta. Demasiado perfecta. El fuego no consumía nada alrededor. Y entonces las vio. 3 mujeres jóvenes, desnudas, de piel clara y cabello negro larguísimo, danzando alrededor del fuego. No parecían humanas del todo. Sus movimientos eran demasiado coordinados, demasiado fluidos, como si no tocaran realmente el suelo. Pero eso no fue lo peor. En medio del fuego, erguida sobre 2 patas, había una cabra negra enorme, con ojos brillantes y una forma imposible. No estaba sufriendo. No estaba atrapada. Estaba bailando con ellas. Don Eusebio sintió como la borrachera se le fue de golpe. El miedo lo golpeó como una pared. Dio media vuelta y corrió. Mientras huía, escuchó ramas romperse. El canto cesó. Y cuando volteó por última vez, el fuego había desaparecido. Las mujeres también. Como si la tierra se las hubiera tragado. Pero no estaba solo.
En el cielo, detrás de él, 3 luces rojizas flotaban, siguiendo su camino. No volaban como aves. No se movían como estrellas. Se desplazaban con intención. Don Eusebio rezó. Corrió hasta el pueblo con el corazón a punto de salírsele del pecho. Al cruzar las primeras casas, los perros comenzaron a ladrar furiosos, pero no a él, sino al cielo. Las luces se detuvieron. No entraron al pueblo. Se dieron la vuelta y regresaron al campo. Después de aquella noche, don Eusebio nunca volvió a ser el mismo. No fue inmediato, no fue de golpe. El terror verdadero no llega gritando, llega observando. La primera señal fue el insomnio. Cerraba los ojos y veía fuego. No llamas normales, sino ese fuego que no quema nada, que no consume, que solo ilumina figuras moviéndose alrededor. A veces despertaba convencido de que alguien estaba parado junto a su cama, respirándole encima, pero al encender la lámpara no había nada. Solo silencio. Y pájaros. Cada madrugada, antes de que saliera el sol, mi abuela comenzó a notar algo extraño. Cuervos negros, más de los que jamás había visto en su vida, se posaban sobre los árboles cercanos, sobre los cables, incluso sobre el techo de la casa. No hacían ruido. Solo miraban. Cuando don Eusebio salía al patio, los pájaros inclinaban la cabeza al mismo tiempo, como si siguieran cada uno de sus movimientos. Él los ahuyentaba con piedras, con gritos, pero regresaban al poco rato. Siempre regresaban. No es normal, decía mi abuela. Los animales saben cosas. Don Eusebio no respondía. Cada día hablaba menos. Con el paso de las semanas, los sueños cambiaron. Ya no eran escenas confusas. Eran visiones claras. Soñaba que estaba de nuevo en el campo, pero ahora no podía moverse. Veía las mismas 3 mujeres, pero sus rostros ya no eran hermosos. Eran alargados, deformes, con ojos demasiado grandes y sonrisas que no parpadeaban. La cabra ya no bailaba. Ahora lo miraba. Y detrás de ella, en la oscuridad, se movían sombras altas, delgadas, que no tocaban el suelo. No hablaban con palabras, pero él entendía lo que decían. Te vimos. Te marcamos. Volveremos. Don Eusebio despertaba gritando, empapado en sudor, con marcas rojas en el pecho y los brazos, como si algo lo hubiera sujetado durante la noche. Mi abuela pensó que era estrés, culpa, alcohol. Lo llevó con médicos del pueblo, luego con uno de la ciudad. Le hicieron estudios, análisis, revisiones. No encontraron nada. Está sano, decían. Solo deje de tomar. Pero él sabía que no era eso. La enfermedad llegó despacio, como todo lo malo. Primero fue el cansancio extremo. Luego dolores que no se iban con nada. Perdió peso, dejó de comer. A veces se quedaba mirando un punto fijo durante minutos enteros, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Una noche, mi abuela lo encontró hablando solo en el patio. Ya sé que están ahí, murmuraba. Ya los vi. Al voltear, ella vio algo que jamás olvidó. Sobre el árbol frente a la casa, decenas de cuervos, perfectamente alineados, observándolo en silencio. Cuando ella gritó, todos levantaron el vuelo al mismo tiempo, como si una sola mente los controlara. Esa noche, don Eusebio cayó enfermo de gravedad. Fiebre altísima. Convulsiones. Delirios. Los médicos volvieron. Dijeron que no entendían por qué su cuerpo se estaba apagando tan rápido. No había infección. No había causa clara. Solo deterioro. Es como si algo lo estuviera drenando, dijo uno, sin saber cómo explicarlo. Fue entonces cuando alguien sugirió algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Una bruja blanca. No una curandera cualquiera. Una mujer mayor que vivía lejos del pueblo, conocida por ayudar cuando la medicina ya no podía hacer nada. Mi abuela, desesperada, fue a buscarla. La mujer no necesitó muchas explicaciones. A ese hombre lo marcaron, dijo. Y no fue por tomar.
Fue por mirar lo que no debía. Le explicó que hay cosas que aparecen en el campo, en ciertas noches, y que no son de aquí. Que usan formas antiguas para engañar, para atraer, para observar. Y que cuando alguien las ve, no siempre lo dejan ir. Le echaron algo encima, dijo. No para matarlo rápido, sino para que se desgaste. Mi abuela lloró. ¿Se puede quitar? La mujer guardó silencio unos segundos. Sí. Pero no sin consecuencias. Don Eusebio ya no podía levantarse de la cama. Los pájaros seguían viniendo cada noche. Y los sueños ya no eran sueños. La bruja blanca llegó a la casa de don Eusebio al caer la tarde. No parecía una mujer peligrosa. Al contrario. Era pequeña, encorvada por los años, vestida de blanco sencillo, con un rebozo claro y una mirada que no se quedaba quieta. Observaba todo. Las paredes. El suelo. El aire. Como si la casa misma estuviera hablando. Lo primero que hizo fue pedir silencio. Aquí hay algo que todavía escucha, dijo. Y no me gusta que escuche. Entró al cuarto donde don Eusebio yacía apenas consciente. Él respiraba con dificultad, los ojos hundidos, la piel pálida. Cuando la mujer se acercó, él abrió los ojos de golpe. Ya vienen, susurró. Siempre vienen de noche. La bruja no se sorprendió. Sí, respondió. Pero hoy no. Pidió que todos salieran excepto mi abuela. Encendió velas, trazó símbolos en el suelo con ceniza y sal, y comenzó a murmurar palabras que no eran rezos ni oraciones conocidas. Después, se volvió hacia mi abuela. No fue brujería común, le dijo. No fueron mujeres del pueblo. Lo que él vio usa máscaras antiguas para mostrarse. Antes se aparecían como diablos, como animales, como luces. Hoy les ponen otros nombres. Mi abuela no entendió del todo. ¿Qué eran, entonces? La mujer apretó los labios. No son demonios. Tampoco son hombres. Son observadores. Vienen en ciclos. Siempre han venido. Le explicó que esas luces que siguieron a don Eusebio no eran brujas, sino presencias que se mueven entre el cielo y la tierra. Que los pájaros no lo vigilaban por casualidad, los animales lo sienten primero. Por eso se comportan extraño cuando algo así está cerca. Él los vio de cerca, continuó. Y eso no se perdona fácil. La bruja sacó un recipiente con agua oscura, mezclada con hierbas y algo más espeso que no quiso explicar. Con eso limpió el pecho, la frente y las manos de don Eusebio. Cuando el líquido tocó su piel, él gritó. No de dolor físico. De terror. Están aquí. Gritaba. Están mirando. Las velas comenzaron a parpadear. Afuera, los pájaros empezaron a agitarse, golpeando las alas contra el techo, contra los árboles. El aire se volvió pesado, como antes de una tormenta. La bruja levantó la voz por primera vez. No es tu tiempo. Y entonces pasó algo que nadie supo explicar. Don Eusebio se incorporó de golpe, con una fuerza que no tenía desde hacía meses, y empezó a describir lo que veía, como si estuviera despierto y soñando al mismo tiempo. No tienen cara, decía. Cambian. Se esconden. Nos miran como si fuéramos animales, como si solo estuviéramos aquí para aprender de nosotros. Lloraba. Me siguieron porque desperté, susurró. Porque los vi bailar, porque los reconocí. La bruja colocó una mano sobre su pecho y otra sobre su frente. Ya basta, dijo. Devuélvanlo. Cuando el ritual terminó, don Eusebio cayó inconsciente. Los pájaros se fueron. Así, de golpe. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. La bruja salió al patio y miró al cielo, que comenzaba a oscurecer. No volverán por él, dijo. Pero tampoco lo dejarán igual. Mi abuela preguntó qué quería decir. Le quitaron la marca, explicó. Pero el recuerdo se queda. Y algo de ellos también. Antes de irse, la mujer dio una advertencia final.
Si vuelve a beber como antes, si vuelve a quedarse solo en el campo de noche, no habrá segunda ayuda. Don Eusebio despertó 2 días después. La fiebre había bajado. Podía hablar. Podía comer. Los médicos no entendían qué había pasado. Dijeron que fue una recuperación inesperada. Pero don Eusebio ya no era el mismo. No volvió a tomar. No volvió a quedarse solo en el campo. Y jamás, jamás, volvió a mirar directamente al cielo de noche. Don Eusebio se recuperó, al menos por fuera. Caminaba, comía, trabajaba lo justo. Los médicos dijeron que había sido un milagro o una reacción psicosomática extrema. En el pueblo dijeron que la bruja blanca le había salvado la vida. Nadie se atrevió a preguntar más. Pero algo no volvió con él. Desde ese día, don Eusebio evitaba ciertas cosas como si le quemaran los ojos. No salía de noche. No se quedaba solo en el campo. Y cuando el cielo estaba despejado, jamás miraba las estrellas por más de unos segundos. Si alguien señalaba algo arriba, él bajaba la cabeza de inmediato. No es bueno mirar mucho, decía. Ellos se dan cuenta. La familia pensó que era miedo residual. Trauma. Culpa. No era eso. Aunque los pájaros dejaron de posarse sobre la casa, don Eusebio seguía escuchándolos. Algunas noches se despertaba sobresaltado, convencido de que había alas rozando el techo, aunque afuera no hubiera nada. Otras veces decía escuchar graznidos muy lejanos, como si vinieran del cielo mismo. Los sueños nunca se fueron del todo. Solo cambiaron. Ya no veía fuego ni mujeres danzando. Ahora soñaba con lugares que no existían, campos grises, cielos sin estrellas, figuras altas observándolo desde lejos. No sentía terror en esos sueños, sentía algo peor, indiferencia. No nos odian, le confesó una vez a mi abuela. No sienten nada. Eso es lo que más miedo me da. A veces despertaba diciendo números. O fechas. O palabras que no eran español. Mi abuela le pedía que se callara. Él obedecía, pero se quedaba temblando. Años después, ya mayor, don Eusebio confesó algo que nunca se atrevió a decir en voz alta cuando todo ocurrió. La noche del campo, cuando vio las luces siguiéndolo, no era la primera vez que las veía. Dijo que desde semanas antes, mientras trabajaba solo, sentía que algo lo observaba desde arriba. No como una persona. Como algo que mide, que calcula. Los animales se comportaban raro. El ganado se inquietaba sin razón. Los perros se negaban a acercarse a ciertas zonas. Y los pájaros, siempre los pájaros. Ellos saben cuándo vienen, decía. Por eso miran así. Contó que, en el fondo, él no estaba tan borracho esa noche. Que algo dentro de él lo llevó a caminar hacia la luz. Como si lo llamaran. Como si quisieran ver qué hacía un humano cuando se le mostraba lo imposible. No era para mí, susurró. Yo solo pasé por ahí. Antes de morir, muchos años después, don Eusebio le dijo algo a uno de sus hijos que nadie entendió en ese momento. Si algún día ves luces que no hacen ruido. Si los animales empiezan a comportarse raro. Si sueñas cosas que no parecen sueños. No salgas. No mires. No sigas. Porque no siempre vienen a llevarse a alguien. A veces solo vienen a recordarnos que siguen aquí. En San Isidro del Llano, todavía hay noches en las que los perros ladran al cielo sin razón. Todavía hay temporadas en las que los pájaros negros se juntan en silencio. Y todavía hay personas que sueñan lo mismo, sin conocerse entre ellas. La bruja blanca dijo una vez que esas cosas regresan cuando algo las despierta. Y que no todos los que las ven regresan iguales.